Buenas, nosotros venimos a hablarles sobre la fisiología de la circulación. Mi nombre es Luis Pulido y yo les voy a hablar sobre la microcirculación. La microcirculación se puede definir como la circulación de sangre a través de los vasos de menor calibre, es decir, arteriolas, capilares y vénulas. Las arteriolas musculares pueden dar paso directamente a capilares o metaarteriolas, que estructuralmente se sitúan entre los capilares y las arteriolas. Los esfínteres capilares, como podemos ver aquí, son bandas de músculo liso que se encuentran en el punto en que la sangre entra en los capilares. Con la constricción y relajación de las arterias más pequeñas, arteriolas y esfínteres precapilares, regula el flujo que entra en los lechos capilares. La pared de los capilares es fina y está formada por una capa única de células endoteliales y la membrana basal asociada. Esta estructura sencilla está muy adaptada a la difusión de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y el líquido intersticial de los tejidos. Difusión que tiene lugar en los capilares. El intercambio del líquido entre el espacio vascular y el espacio intersticial también se produce a través de la pared capilar por difusión simple. Diferentes órganos tienen diferentes tipos de capilares que se distinguen por importantes diferencias de estructura. En términos de su revestimiento endotelial, estos tipos de capilares pueden ser continuos, fenestrado y sinusoide o discontinuos. Los capilares continuos son aquellos en las cuales las células endoteliales adyacentes están estrechamente unidas entre sí y se encuentran en músculos, pulmones, tejido adiposo y sistema nervioso central. Los capilares continuos en otros órganos tienen canales intercelulares estrechos de 40 a 45 angstrom de ancho, que permiten el paso de moléculas que no son proteínas entre la sangre capilar y el líquido tisular. Tenemos a los capilares fenestrados, que son aquellos que se encuentran en los riñones, las glándulas endocrinas y en los intestinos. Estos capilares se caracterizan por poros intracelulares amplios que miden de 800 a 1000 angstrom, que están cubiertos por una capa de mucoproteína que sirve como una membrana basal sobre el endotelio capilar. Esta capa de mucoproteína restringe el paso de ciertas moléculas, especialmente de las proteínas, que de otro modo podrían tener la capacidad de pasar a través de los poros capilares grandes. Y por último tenemos a los capilares sinusoides o capilares discontinuos, que son aquellos que se encuentran en la médula ósea, el hígado y el vaso. La distancia entre las células endoteliales, como podemos ver aquí, es tan grande que estos capilares tienen el aspecto de pequeñas cavidades en el órgano. La presión de filtración neta para la difusión del líquido hacia el exterior de los capilares se rige por la ecuación de Starling. La presión hidrostática del capilar en el extremo arteriolar es aproximadamente de 30 milímetros de mercurio y desciende hasta 10 milímetros de mercurio en el extremo venoso del capilar. Los flujos sanguíneos atraviesan los capilares de forma intermitente, la cual este es un fenómeno que se denomina como vasomovilidad. En muchos tejidos, el flujo sanguíneo que atraviesa los capilares no es continuo, sino al contrario, que aparece y desaparece cada pocos segundos. La causa de esta intermitencia es la contracción intermitente de las metaarteriolas y los esfínteres precapilares, que dependen de la concentración de oxígeno y los productos de desecho del metabolismo tisular. Cuando se reducen las concentraciones de oxígeno en un tejido, debido al aumento de su utilización, los periodos intermitentes del flujo sanguíneo capilar se activan de forma más a menudo y duran más, con lo que se permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno
y otros nutrientes hacia los tejidos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Erika Ramírez y les voy a hablar sobre el intersticio cardíaco y el control del riego sanguíneo. El intersticio cardíaco es el espacio extracelular que queda entre las células musculares del corazón, es decir, los cardiomiocitos. Históricamente se le ha considerado un compartimento que daba soporte a los cardiomiocitos a modo de tejido conectivo. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha descubierto que el intersticio cardíaco tiene un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio fisiológico, es decir, la homeostasis, del órgano cardíaco en condiciones normales, así como en las respuestas preparativas del corazón a condiciones adversas. El intersticio cardíaco está formado tanto por una matriz extracelular característica como por un conjunto de células intersticiales. La matriz extracelular intersticial está compuesta por una red de colágeno y otras proteínas estructurales íntimamente unidas a los cardiomiocitos y a las células intersticiales a través de complejos de adhesión célula-matriz y célula-célula, como las integrinas y caderinas, entre otras moléculas. El conjunto del intersticio cardíaco constituye un bloque funcional que contribuye a la integridad del miocardio, un tejido en continuo movimiento. Las células intersticiales son un tipo celular extraordinariamente abundante en el corazón, a pesar de que su tamaño es reducido si se compara con el de los cardiomiocitos. El número de células intersticiales supera con creces el de las células musculares del corazón, alcanzando, según algunos estudios, incluso el 70% de las células del órgano. Las células intersticiales son una población heterogénea que incluye células endoteliales, musculares lisas y pericitos del sistema vascular coronario, así como varias poblaciones de células madre cardíacas, macrófagos y otras células de estirpe sanguínea y fibroblastos. Estos últimos son los responsables de la estructura de la matriz extracelular a través de la regulación del metabolismo del colágeno. En condiciones normales, al fibroblasto, se le atribuye funciones tanto de colaboración en la transmisión del potencial de acción entre las poblaciones aisladas de cardiomiocitos, pero también funciones de aislamiento eléctrico entre grandes poblaciones de cardiomiocitos, por ejemplo, la de los atrios y ventrículos. Los fibroblastos regulan la degradación y síntesis de colágeno, lo que les permite modificar la histoarquitectura del corazón en función a las necesidades del bombeo cardíaco, en condiciones patológicas tales como las que le siguen a un episodio isquémico severo, por ejemplo, el infarto de miocardio. Los fibroblastos son responsables de la respuesta no adaptativa del corazón a la muerte del músculo cardíaco. Dicha respuesta incluye una activación, movilización y crecimiento de la población fibroblástica, la secreción de moléculas proinflamatorias primero y de colágeno después, articulando la formación de una cicatriz cardíaca. Los fibroblastos cardíacos, estos hacen referencia a todo aquel tipo celular que en cualquier tejido se encuentra formando parte del tejido conectivo que se dispone entre o alrededor de un parénquima celular especializado y que tiene función de sostén y o protección para dichas células. Esto suele definirse por su morfología y posición in vivo, así como por su capacidad de adherencia a la matriz extracelular, su respuesta a estímulos inflamatorios y la secreción y degradación controlada de colágeno y otras proteínas de la matriz extracelular. Bien, ¿cómo va a estar constituido el intersticio? Aproximadamente una sexta parte del volumen total del organismo consiste en espacios entre células
presión transmural, que vendría siendo el gradiente de presión a través de la pared vascular. Si el flujo sanguíneo hacia una región se ocluye temporalmente, cuando se restablece el flujo se produce una hiperemia reactiva. En otras palabras, el flujo sanguíneo se eleva por encima del nivel original. La hiperemia reactiva es consecuencia de los metabolitos locales que se acumulan durante la oclusión. Estos metabolitos, entre los que se incluyen el dióxido de carbono, el hidrógeno, el potasio, el ácido láctico, la adenosina, actúan directamente en el músculo liso de las arteriolas y esfínteres precapilares regionales para originar la vasodilatación. Por tanto, el flujo estará elevado hasta que los niveles hísticos de oxígeno se restauren y se eliminen los metabolitos que se han acumulado. Al contrario de lo que sucede en la hiperemia reactiva, la hiperemia activa se refiere al incremento del flujo que se produce en los tejidos cuando el metabolismo es elevado. Un ejemplo de esta reacción es el importante aumento del flujo que se dirige hacia un músculo esquelético durante el ejercicio. La producción continuada de metabolitos locales en los músculos esqueléticos durante el ejercicio provoca la vasodilatación que, a su vez, aumenta aún más el flujo hacia los músculos. La autorregulación del flujo sanguíneo local puede tener lugar sin cambios en el metabolismo local. En muchos tejidos y órganos, el músculo se elevará inmediatamente como cabe esperar. Si el flujo sanguíneo aumenta artificialmente al elevar la presión de perfusión hacia el lecho vascular, pero volverá pronto a su valor basal. Según la hipótesis miógena, las células de músculo liso se contraen en respuesta a la presión transmural elevada, en otras palabras, en respuesta al estiramiento. Este es el mecanismo por el cual el flujo hacia un tejido se mantiene constante a pesar de los cambios de presión, cuando las necesidades metabólicas del tejido no se modifican. La regulación miógena no afecta al endotelio vascular, sino que consiste en una respuesta directa a las células del músculo liso. Bien, este control local del flujo sanguíneo se va a realizar en dos fases. Primero vamos a tener una fase aguda mediante cambios rápidos en la vasoconstricción o vasodilatación y una fase de control a largo plazo basado en el aumento o descenso del tamaño y número de vasos sanguíneos. El control agudo o a corto plazo. El aumento del metabolismo en un tejido conlleva a un incremento del flujo sanguíneo. Existen dos teorías para explicar este fenómeno. Primero vamos a tener la teoría vasodilatadora, que se basa en cuanto menor sea la disponibilidad de oxígeno y otros nutrientes, el tejido, mayor será la tasa local de producción de sustancias vasodilatadoras que aumenten el flujo sanguíneo en la zona, que vendrían siendo iones hidrógeno, iones potasio, histamina, dióxido de carbono y adenosina.
aumenta las resistencias periféricas totales. Luego vamos a tener la vasopresina u hormona antidiurética. Este es el vasoconstrictor más potente, es más potente que la angiotensina 2, aunque liberada en menores cantidades en el organismo. Además, aumenta la reabsorción de sodio y agua a nivel renal. Las sustancias vasodilatadoras van a ser la bradicardia, que es un potente vasodilatador arteriolar, este aumenta la permeabilidad capilar. Vamos a tener la histamina, que es un potente vasodilatador arteriolar producido por los mastocitos y basófilos. Luego vamos a tener la fase de control a largo plazo, que consiste en variar el grado de vascularización de un tejido para adaptarse a las necesidades. Si los requerimientos metabólicos de un tejido aumentan durante un periodo prolongado, se produce un fenómeno de angiogénesis. Existen varios factores de crecimiento. Los más importantes son el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento de fibroblastos y la angiogenina. Este proceso es muy rápido en tejidos jóvenes o de rápido crecimiento, como en el tejido cicatricial o canceroso. En los tejidos más antiguos el proceso es más lento y la neoformación de vasos va por detrás de las necesidades metabólicas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Francis Rodríguez. Continuando con el punto de mi compañera, yo les hablaré del control de la circulación por el sistema nervioso autónomo. El centro cardiovascular del bulbo raquídeo es el principal sitio de regulación nerviosa de la actividad cardíaca. Esta región del tronco encefálico recibe aferencias de numerosos receptores sensoriales y centros cerebrales superiores, como el sistema límbico y la corteza cerebral. El centro cardiovascular regula la función cardíaca por medio del aumento o disminución de la frecuencia de descargas de impulso en las ramas simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Este incremento anticipatorio se debe a que el sistema límbico envía impulsos nerviosos al centro cardiovascular, ubicado en el bulbo raquídeo. Cuando la actividad física comienza, los propios sectores que monitorizan la posición de los miembros músculos aumentan la frecuencia de los impulsos nerviosos enviados al centro cardiovascular. La aferencia propioceptiva es uno de los principales estímulos que producen un aumento de la frecuencia cardíaca al iniciar la actividad física. Los impulsos nerviosos parasimpáticos llegan al corazón por medio de los nervios vagos, derecho e izquierdo. Los axones vagales terminan en el nodo módulo sinoauricular y en el nodo atrioventricular y en el miocardio auricular. Liberan acetilcolina, la que reduce la frecuencia cardíaca mediante la estimulación de la frecuencia de despolarización espontánea en las fibras automáticas. Como solo unas pocas fibras parasimpáticas inervan el músculo ventricular, los cambios en la actividad parasimpática tienen poco impacto sobre la contractilidad ventricular. Normalmente existe un equilibrio continuo entre los estímulos simpáticos y parasimpáticos del corazón. En reposo predomina la estimulación parasimpática. La frecuencia cardíaca en reposo de unos 75 latidos por minuto es más baja que la frecuencia de descarga automática de 100 latidos por minuto. Con una estimulación máxima parasimpática, la frecuencia debe disminuir de 20 a 30 latidos por minuto o hasta incluso detenerse momentáneamente. Regulación por nervios simpáticos. La estimulación del sistema simpático adrenal produce un incremento del gasto cardíaco y un aumento de la resistencia periférica total. Este último se debe a la estimulación de la alfa-adrenergética del músculo liso y vascular por noradrenalina y en menor grado por adrenalina. Esto produce vasoconstricción de las arterias en las
vísceras y la piel. Incluso cuando una persona está tranquila, el sistema simpático adrenal está activo hasta cierto grado y ayuda a ajustar el tono de los músculos lisos vasculares. En este caso, fibra simpática adrenergética, las que liberan noradrenalina, activan receptores alfa energéticos para causar una magnitud basal de vasoconstricción en todo el cuerpo durante la reacción de lucha o huida. Un aumento de la actividad de la fibra energética produce vasoconstricción en el tubo digestivo, los riñones y la piel. Las arteriolas en músculos esqueléticos reciben fibra simpática colinérgica que liberan acetilcolina como un neurotransmisor durante la reacción de lucha o huida. La actividad de esta fibra colinérgica aumenta. Esto causa vasodilatación. La vasodilatación en los músculos esqueléticos también se produce por adrenalina secretada por la médula suprarrenal, que estimula receptores beta energéticos. Por ende, durante la reacción de lucha o huida, el flujo sanguíneo está disminuido hacia las vísceras y la piel, debido a los efectos alfa-adrenergéticos de vasoconstricción en estos órganos, mientras que el flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos está aumentado. Esa desviación del flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos durante situaciones de emergencia puede dar a estos músculos un margen extra en la respuesta a la emergencia. El control parasimpático del flujo sanguíneo son las terminaciones parasimpáticas en arteriola. Siempre son colinérgicas y siempre promueven la vasodilatación de cualquier modo. La inervación simpática de vasos sanguíneos se limita al tubo digestivo, los genitales externos y las glándulas salivales. Debido a esta distribución limitada, el sistema parasimpático es menos importante que el sistema simpático en el control de la resistencia periférica total. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Rodríguez y continuando el tema que expuso mi compañero, yo les voy a hablar sobre la presión diferencial. La presión diferencial, definiéndolo, son las mediciones de presión arterial que se expresan en dos números: la presión máxima que ejerce tu corazón cuando late, que es la presión sistólica, y el número inferior es la cantidad de presión que hay en tus arterias entre un latido y otro, o presión diastólica. La diferencia numérica entre tu presión arterial sistólica y diastólica se llama presión diferencial. La presión diferencial es como una media entre la diástole y la sístole. Por ejemplo, si tu presión arterial en reposo es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, tu presión arterial es de 40. Hay factores que afectan la presión diferencial, que son el volumen sistólico y la distensibilidad arterial. El volumen sistólico es la presión arterial media, depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica durante la fase de eyección rápida de la sístole. El volumen de sangre que se introduce en el sistema arterial supera el volumen que sale del mismo por las arteriolas. Por tanto, la presión de volumen arterial aumenta hasta llegar a una presión máxima, que es la presión sistólica. Durante el resto del ciclo cardíaco, la diástole ventricular, la eyección cardíaca será de 0 y el flujo periférico superará con mucho la eyección cardíaca. La siguiente reducción de volumen de sangre arterial hasta que la presión disminuya a un valor mínimo es la presión diastólica. El otro factor que afecta la presión diferencial es la distensibilidad arterial. La distensibilidad arterial condiciona también la presión diferencial cuando el gasto cardíaco y la RPT, resistencia periférica total, se mantienen constantes, y la reducción de la distensibilidad arterial determina un aumento en la presión diferencial
Una reducción de la distensibilidad arterial también ejerce el aumento de la carga de trabajo sobre el ventrículo izquierdo, aumenta la poscarga, aunque el volumen sistólico, la RPT y la presión arterial sean constantes en los dos individuos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Juanma Salcedo. Hoy les voy a hablar sobre mecanismos de control de riego sanguíneo. Los tejidos regulan localmente el flujo sanguíneo en respuesta a sus propias necesidades. Aquí se va a ver lo que es la autorregulación de los tejidos, que básicamente esto va a permitir que haya una autorregulación del flujo sanguíneo en un tejido que sea independiente a los demás tejidos. Esto básicamente es una función muy beneficiosa para los diferentes tejidos, ya que les permite aportar el oxígeno y sus nutrientes, a la vez eliminar los desechos producidos por estos tejidos y así teniendo la actividad tisular. Bien, el flujo sanguíneo va a cumplir otras funciones, además de las que ya conocemos, que es el aporte de oxígeno, de nutrientes y la eliminación de los desechos. El flujo sanguíneo también va a tener funciones como, por ejemplo, el flujo sanguíneo que va hacia la piel va a ayudar a disminuir el calor corporal. De esta manera, ayuda a controlar la temperatura del cuerpo. El aporte de cantidades adecuadas de sangre hacia los riñones nos va a permitir que se excreten más rápidamente los desechos del organismo. El metabolismo al ver un aumento en el metabolismo, aumentará el flujo sanguíneo. Bien, vamos a tener que van a haber dos tipos de controles, un control a corto plazo y otro a largo plazo. El control a corto plazo básicamente se consigue con los cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. Este es un proceso que va de segundos a minutos. Y el control a largo plazo se consigue en lentos cambios controlados del flujo sanguíneo, que en periodos de días, horas, semanas y hasta meses. Que en general estos cambios van a producir una regulación del flujo sanguíneo más preciso a las necesidades de los tejidos, y también se puede ver lo que es el aumento de los vasos que van hacia los tejidos y también el aumento del número de los vasos que nutren estos tejidos. Bien, vamos a hablar con un poquito más sobre el control a corto plazo. Como ya lo había dicho, al haber un aumento en el metabolismo, aumentará el volumen sanguíneo tisular. En tejidos como el músculo esquelético vamos a encontrar que puede aumentar hasta 8 veces más el metabolismo. O sea, su metabolismo puede aumentar hasta 8 veces por encima de lo normal. Y a corto plazo habrá un aumento del flujo sanguíneo hasta 4 veces por lo normal. En una primera instancia nos vamos a dar cuenta de que el aumento del metabolismo va a ser mayor que el del flujo sanguíneo. Pero eso va a durar poco, porque al aumentar el metabolismo va a consumir todos los nutrientes que estén en este tejido. Al haber la escasez de estos nutrientes, va a haber otro aumento acompañado con el aumento del flujo sanguíneo, lo que hará que de esta manera puedan llevar la demanda de nutrientes hacia estos tejidos y así cumplir con su función. También otra de las cosas que hace que aumente el flujo sanguíneo va a ser el descenso de la disponibilidad de oxígeno. Como ya sabemos, el oxígeno es uno de los nutrientes más importantes para los tejidos. En consecuencia de ello, al haber una disminución de la disponibilidad del oxígeno, habrá un aumento del flujo sanguíneo para así cumplir con esta demanda de oxígeno. Si encontramos, por ejemplo, que haya una disminución en un tejido de oxígeno y nutrientes, las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares que van hacia estos tejidos sobre ellos va a ocurrir una vasodilatación, y de esta manera reducir la resistencia vascular y así aumentar el flujo sanguíneo para llevar más rápido hacia estos tejidos los nutrientes. Vamos a tener también que la acumulación de metabolitos
va a aumentar el flujo sanguíneo. Al aumentar el metabolismo, va a haber un aumento en la producción de metabolitos tisulares, como lo son la adenosina, compuestos de fosfatos de adenosina, el ácido láctico, dióxido de carbono, iones de potasio o hidrógeno. Va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque estos metabolitos funcionan como vasodilatadores, que estos vasodilatadores van a ayudar a aumentar el flujo sanguíneo con la disminución de la resistencia vascular. Vamos a tener un control a largo plazo. Como ya lo había explicado, este es un proceso que dura de horas, días, semanas hasta meses, donde durante este periodo se va a desarrollar una regulación del control mucho más específica o mucho más precisa hacia las necesidades que tendrán estos tejidos. Los cambios en la vascularización tisular contribuyen a la regulación del flujo sanguíneo a largo plazo, ya que al haber un aumento en el flujo sanguíneo de un 100%, la presión arterial aumentará de 100 a 150 milímetros de mercurio. En los 30 a 2 minutos siguientes va a actuar los mecanismos agudos, los mecanismos de control agudo local, que harán que esta presión disminuya hasta un 15% por arriba del control normal del flujo que debería tener. Lo que nos demuestra que sí, los mecanismos de control agudos son unos mecanismos muy rápidos, pero son unos mecanismos incompletos. ¿Por qué? Porque todavía hay un control de flujo de un 15%. Aquí comienza a actuar lo que es el control a largo plazo, que durante cierto periodo de días y semanas y hasta meses me va a formar una regulación mucho más controlada y mucho más precisa sobre este flujo sanguíneo, hasta poder tenerlo en un control normal y poder que estos vasos lleguen hacia los tejidos y nutran estos tejidos de forma normal. Durante este periodo puede ocasionar lo que es los cambios en la vascularización, donde pueden aumentar tanto de tamaño como del número de vasos sanguíneos que llegan hacia estos tejidos. Bien, vamos a tener la regulación nerviosa. Aunque determinados factores locales, como son los cambios de la temperatura o el estiramiento de los tejidos, afectan la frecuencia respiratoria, pero el sistema nervioso autónomo es el principal método que tiene el control del mismo. El sistema nervioso autónomo va a ser el principal método de control de la frecuencia cardíaca, y va a estar dividida en dos estímulos, una estimulación simpática y otra parasimpática, donde la estimulación simpática va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del miocardio, que de esta manera va a aumentar el flujo sanguíneo, y la parasimpática me va a disminuir la fuerza de contracción cardíaca, y de esta manera me disminuye el volumen de sangre impulsado del corazón. Vamos a describir un poquito más estas dos vías. La vía parasimpática las fibras de estas vías parasimpáticas se originan en el bulbo raquídeo, en las células localizadas en el núcleo motor dorsal del vago o en el núcleo ambiguo. Estas células van a salir del bulbo raquídeo y van a descender, van a pasar por el cuello, cerca de las arterias carótidas comunes, van a llegar hasta el mediastino. En el mediastino van a establecer una sinapsis con las células postganglionares. Bien, aquí en el mediastino, estas células postganglionares y preganglionares van a bajar hasta insertarse en el epicardio o en las paredes del corazón. Más precisamente en unas celdillas de grasas que van a estar, en unas celdillas de grasas miocárdicas que van a estar cerca de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular. Aquí es básicamente donde se forman el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. Donde estos nervios, básicamente el derecho, me va a afectar principalmente el nódulo sinoauricular, que al este nervio estimularlo va a retrasar el disparo del nódulo sinoauricular y puede hasta detenerlo durante varios segundos. Y el vago izquierdo me va a bloquear principalmente el nódulo, me va a bloquear principalmente el tejido de conducción auriculoventricular,
y también va a generar diversos grados de bloqueos de conducción de este nódulo. Aquí estas fibras de los nervios vagos pueden solaparse, o sea, una puede cumplir la función de la otra. La del vago izquierdo puede tanto estimular el nódulo sinoauricular y la del vago derecho puede bloquear el tejido de conducción auriculoventricular. Las características de estos dos nervios le permiten ejercer un control latido a latido sobre las funciones del nódulo sinoauricular y auriculoventricular. Bien, ahora hablemos un poco sobre las vías simpáticas. Las vías simpáticas o las fibras simpáticas cardíacas se originan en la columna, en la médula vertebral, donde en la médula espinal, perdón. Ajá. En los intermedios laterales, 4 y 5 segmentos torácicos superiores o 1 o 2 segmentos cervicales inferiores. Bien, estas fibras van a salir de la médula espinal hacia unas cadenas paravertebrales de ganglios, donde las células postganglionares del mediastino van a establecer una sinapsis con las células con las glándulas linfáticas con las glándulas estrelladas o glándulas cervical medio. Bien, ahora en el mediastino, estas fibras nerviosas postganglionares y preganglionares se van a unir y me van a formar un plexo nervioso que se va a dirigir hacia la base del corazón y aquí se va a dirigir siguiendo las líneas adventicias de los grandes vasos del corazón y por las distintas cámaras del corazón hasta insertarse dentro del miocardio, básicamente. Bien, la aparición de la respuesta cardíaca en frente a la estimulación simpática se produce lentamente por dos cambios. En un primer lugar, se va a producir porque va a aparecer la noradrenalina, que se libera lentamente de los estímulos simpáticos. Y en un segundo lugar, los efectos cardíacos de la noradrenalina liberada van a estar mediados principalmente por un sistema de segundos mensajeros relativamente lentos. Bien, por lo tanto vamos a tener que en comparación a la brusca actividad vagal, la estimulación simpática será un poco más lenta pero un poco más precisa. Bien, seguimos entonces. Ya va. Vamos a tener, aquí en esta imagen podemos ver un poco lo que les estaba explicando. Vamos a tener las cadenas simpáticas o las fibras simpáticas que van a llegar hacia el mediastino, donde aquí se van a unir para formar un extenso plexo que van a rodear o se va a insertar en el epicardio o en el miocardio en las distintas cámaras del corazón. Y las fibras parasimpáticas van a llegar al miocardio, donde entran en las paredes del corazón y se van a situar cerca del nódulo auriculoventricular y sinoauricular. Bien, esto es para que tengan una idea de más o menos cómo llegan estas fibras al corazón y cómo se insertan. Vamos a tener lo que es la regulación humoral. Este es el control de las sustancias segregadas y absorbidas por los líquidos del organismo. Básicamente van a haber sustancias que se van a originar en glándulas especiales que luego que las generan las mandan al corriente sanguíneo y de aquí las distribuyen por todo el cuerpo. Y también vamos a tener sustancias que se van a generar en el tejido afectado, lo cual tendrán una función local circulatoria. Bien, vamos a tener lo que es también el sistema de renina, angiotensina y aldosterona. Esto se da cuando cae el volumen sanguíneo en los riñones, disminuye, lo que hace que las células justaglomerulales en los riñones secreten renina. Secretan renina hacia el torrente sanguíneo. Aquí la renina se me va a unir con una enzima activadora de angiotensina, lo cuales van a actuar sobre sus sustratos para así
generarme de una forma activa la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 me va a elevar el volumen sanguíneo o la presión sanguínea. ¿Cómo nos la va a elevar? Bueno, de dos maneras. En un primer lugar, porque la angiotensina es un potente vasoconstrictor. Entonces, al aumentar la resistencia vascular, me va a aumentar la presión sanguínea. Y en un segundo lugar, porque me va a estimular la secreción de la aldosterona. Y esta aldosterona me va a facilitar lo que es la reabsorción de líquido y sodio nos va a facilitar la reabsorción de líquido y moléculas y iones de sodio hacia los riñones, y de esta manera aumentar el volumen sanguíneo y así aumentar la presión sanguínea. Bien, vamos a hablar un poco sobre la noradrenalina y la adrenalina. Bien, estas hormonas se dan en respuesta a la estimulación simpática, y la médula suprarrenal libera adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas van a aumentar el gasto cardíaco, de manera que al liberarse por la estimulación simpática, ellas van a aumentar la fuerza de contracción y la rapidez y la fuerza de contracción del corazón, y de esta manera aumentar la presión sanguínea. Pero también estas hormonas van a tener función como de vasoconstricción en las arteriolas y las vénulas que van hacia la piel y hacia los órganos del abdomen, y también me va a dar una vasodilatación en las arteriolas que se dirigen hacia los tejidos del músculo cardíaco y músculo esquelético, lo cual es de suma importancia a la hora del ejercicio. Bien, vamos a tener lo que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es producida por el hipotálamo, es liberada por el óvulo de la hipófisis. Esta hormona se va a dar respuesta, se da en respuesta a la deshidratación y a la disminución del volumen sanguíneo. Esta hormona va a tener una función de aumentar la presión sanguínea o el volumen sanguíneo, ya que es una potente vasoconstrictora, y como es una vasoconstrictora se le denomina una hormona vasopresiva. Bien, también esta hormona me va a facilitar el desplazamiento de agua desde los túbulos renales hacia el torrente sanguíneo, de esta manera también aumentando el volumen sanguíneo y disminuyendo una disnea. Vamos a tener lo que es el péptido natriurético auricular, o PNA, mejor abreviado. Es liberado por las células de la aurícula del corazón. El PNA disminuye la presión sanguínea a través de la vasodilatación y promoviendo la pérdida de sal y agua en la orina, y así que lo que reduce el volumen sanguíneo. Bien, ahora vamos a tener lo que son los la regulación refleja cardíaca o los reflejos vasculares. Estos reflejos vasculares se van a estar dadas por el sistema nervioso, lo cual van a dar estímulo, va a estar dada por una retroalimentación negativa que va a producir unos reflejos de dos tipos, unos varoreceptores y quimiorreceptores. Vamos a hablar primero sobre los varoreceptores. Son receptores sensoriales sensibles a la presión y están localizados en la aorta y en las arterias carótidas comunes, y también en otras arterias del cuello y del tórax. Estos varoreceptores, los más importantes, vamos a tener que son el seno carótido, que se va a estar originado en la arteria carótida mucho antes de llegar a la bifurcación o al donde se originan las arterias carótidas comunes, y también van a estar en la arteria aorta. Bien, los varoreceptores del seno carótido, ellos van a regular la presión de sangre que se dirige hacia el cerebro. Ellos van a actuar de la siguiente forma. Ellos al haber un incremento en la presión en la presión arterial, ellos van a enviar un reflejo o un estímulo a través del axón del nervio glosofaringeo hacia el centro cardiovascular del bulbo raquídeo, y de esta manera va a regular la presión que se dirige de esta manera permite así regular la presión.
Los reflejos aórticos van a estar dadas por los estímulos que van a estar conducidos por el nervio vago hasta llegar al centro cardiovascular del bulbo raquídeo. Bien, los reflejos aórticos van a actuar de la siguiente manera. Al haber una disminución en la presión sanguínea, van a estar menos estirados. Al estar menos estirados, van a enviar un estímulo con una menor frecuencia, lo cual van a ser conducidos por los axones del nervio vago hasta llegar al centro cardiovascular del bulbo raquídeo. Aquí, en respuesta a esto, el centro cardiovascular del bulbo raquídeo me va a estimular me va a aumentar la estimulación simpática, de esta manera disminuyendo la estimulación parasimpática y así aumentando la secreción de adrenalina y noradrenalina, lo cual me va a aumentar el gasto cardíaco, va a estar dado por el aumento de la frecuencia y contracción cardíaca, lo cual va a aumentar la presión arterial. Y cuando hay un aumento en la presión arterial, los reflejos aórticos van a estar muy estirados, lo cual esto va a enviar un estímulo con mayor frecuencia por el nervio vago que llega al centro cardiovascular del bulbo raquídeo, lo cual va a producir que aumente el estímulo parasimpático y disminuya el estímulo simpático, y de esta manera disminuyendo la frecuencia cardíaca y disminuyendo el volumen sanguíneo, básicamente, que sale del corazón. Ahora vamos a hablar sobre los reflejos quimiorreceptores. Los reflejos quimiorreceptores son reflejos sensoriales, o son receptores sensoriales, que controlan la composición de la sangre. Están localizados cerca de los varoreceptores del seno carotídeo y del arco de la aorta, y son pequeñas estructuras llamadas cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos respectivamente. Esto es la arteria carótida. Estas dos son las arterias carótidas comunes. Aquí podemos ver que este es el seno carótido, que son los reflejos varoreceptores. Y cerca de ellas, o un poquito más arriba, vamos a tener lo que es el cuerpo carótido, que son los reflejos quimiorreceptores. Bien, estos quimiorreceptores van a estar regulando y controlando la composición sanguínea para así evaluar los niveles de oxígeno, dióxido de carbono y hidrógenos. Al ellos encontrar un desnivel en alguno de estos elementos, pues ya sea una hipoxia, como la disminución del oxígeno, una acidosis, que sería el incremento de los hidrogeniones, o una hipercapnia, que sería el exceso de dióxido de carbono, estos quimiorreceptores enviarán un estímulo hacia el centro cardiovascular, lo cual en el centro cardiovascular, en respuesta, aumentará la estimulación simpática y de esta manera aumentará el gasto cardíaco, para así aumentar la presión sanguínea, para regular o para de esta manera controlar estos cambios dados. Bien, ¿qué más? Bien, en esta imagen básicamente resume un poco todo lo que he dicho. Este va a ser el encéfalo, y aquí vamos a tener el centro cardiovascular del bulbo raquídeo y la médula espinal. Vamos a tener cómo salen las vías parasimpáticas y las vías parasimpáticas y las vías simpáticas que llegan al corazón, los cuales lo estimulan, que las simpáticas lo aumentan la fuerza cardíaca, la parasimpática lo inhibe. Bien, luego vamos a tener aquí también lo que estaba diciéndoles, los varoreceptores aórticos. Los varoreceptores aquí en la arteria carótida, del nervio carótido, donde ellos envían los estímulos por el nervio glosofaringeo, los varoreceptores del seno carotídeo envían los estímulos por el nervio glosofaringeo. Luego en el centro cardiovascular del bulbo raquídeo, él en consecuencia enviará los estímulos tanto para acelerar la respuesta del corazón, como la frecuencia del corazón, como para disminuirla. Y en los varoreceptores de los reflejos aórticos vamos a tener lo mismo, que van a llegar al centro cardiovascular por el nervio vago, y bueno, en consecuencia de sea aumentar o disminuir la presión sanguínea, actuarán en respuesta a ello.
Y pues esto ha sido todo, muchas gracias por su atención y espero que les sirva esta información.